que no es así. Ay, pues madre. Ya la está grabando, sí. He olvidado grabar, qué pena con sus Mercedes. Ay, Dios. Bueno, listo. Entonces, aquí tenemos los componentes. De esos componentes vamos al siguiente cuadro. En el siguiente cuadro eh, aparece algo que se llama el razonamiento cuantitativo y este es conocimientos matemáticos. Ellos le llaman conocimientos de la media, pero esto es lo que en la guía en la guía del ICFES se llama matemáticas no genéricas o contenidos no genéricos, o sea, matemáticas en matemáticas. Para eso recordemos que los contextos de la matemática en los que se evalúa la prueba son los contactos personales o familiares, son los contactos sociales o escolares, son los contextos, perdón, no contactos, contextos laborales y por último están los contextos científicos que son los que preguntan concretamente de esta parte de acá, ¿no? Más o menos, más o menos la distribución es 70-30. ¿Sí? 70, ellos dicen dos terceras partes, ¿sí? Dos terceras partes de razonamiento cuantitativo y una tercera parte de conocimientos de la media o contenidos genéricos, no genéricos, perdón. Entonces, por ejemplo, aquí se evalúan elementos como el álgebra, que no es considerada como fundamental, ¿sí? Para el entendimiento del mundo, ¿sí? Mientras que el razonamiento cuantitativo son todas aquellas habilidades matemáticas que un ciudadano necesita para comprender su entorno. Listo. Aquí tenemos entonces los componentes, al lado tenemos los componentes. Estos componentes, pues ya sabemos cuáles son, ¿cierto? El componente de matemática, perdón, el componente, aquí están álgebra y cálculo, el componente estadístico y el componente geométrico. En estadística, pues obviamente entra el componente aleatorio, como ya ustedes saben. Y tenemos las competencias, que son las que aparecen aquí, ¿cierto? Esas competencias que aparecen allí, entonces, interpretación y representación, formulación y ejecución, y la más baja siempre será en todas el razonamiento y la argumentación. Digamos que son, yo las consideraría procesos mentales, digamos, sucesivos. No se puede llegar al razonamiento y la argumentación si el estudiante no interpreta. Es fundamental. Es una competencia, un proceso mental inicial, básico, es la interpretación y la representación. Por eso es tan importante que los muchachos puedan realizar esquemas, figuras, tablas, representaciones de los elementos matemáticos. Generalmente lo hacemos en estadística, pero en geometría también es el área, digamos, madre de esas representaciones. Aquí en los componentes, observemos, por ejemplo, que tenemos personas que en álgebra y cálculo, ¿sí? 0, y en geometría 0, ¿sí? Mientras que en estadística empieza desde 20, ¿sí? O sea, tenemos esa base, esta ganancia, por decirlo así. En cambio, tenemos estudiantes que 0 de álgebra y 0 de geometría. Por el lado ¿qué? De aquí también tenemos esa respuesta, CMD, en estadística desde 0, dependiendo de la competencia. Bueno, eso se traduce en varias cosas. Voy a volver un poco más pequeño para poderlo visualizar un poco mejor. Eso es más grande. Listo, aquí ya lo pongo nuevamente más grande. Entonces aquí tenemos eso es de lo que vamos a hablar. Aquí tenemos la prueba y aquí tenemos las respuestas. Bueno, y en las respuestas. Entonces, ahora voy a ampliar un poco. Entonces aquí están, al lado derecho está, ¿sí? Pues madre, esto no es la física. Ahora sí. Entonces miren acá. Número de evaluados 46, número de preguntas 50, la dificultad de la prueba, más o menos, no es tan alta. Y los resultados, la prueba, 43 puntos. Tenemos razonamiento cuantitativo, en álgebra, en estadística y conocimientos de la media o el contenido no genérico. Y aquí tenemos las competencias que ya hablamos de ellas. Entonces, cada pregunta tendrá una clasificación si es de razonamiento cuantitativo o si es de contenido no genérico o de conocimiento de la media. Nos va a decir el componente y nos va a decir la competencia. ¿No? Allí
Entonces podemos encontrar que una asociación directamente proporcional, ¿sí? A ver si lo tengo bien. Sí. A mayor dificultad de la pregunta, ¿sí? Mayor cantidad de estudiantes que tienen baja respuesta. Por ejemplo, aquí el nivel de dificultad es de 1 a 9. Esta pregunta tiene 7 de nivel de dificultad, entonces tenemos un 22% de estudiantes que contestaron bien, o sea, un 78% de estudiantes que contestaron mal. Pero si la pregunta tiene un nivel de dificultad 2, entonces tenemos un 78% de estudiantes, ¿cierto? Entonces baja la dificultad, ¿cierto? Entonces lo que baja es la cantidad de estudiantes que contestaron mal. O podemos decir que son inversamente proporcionales si consideramos entre más alto es el nivel de la pregunta, menos estudiantes contestan mal, ¿no? Entonces, también lo podemos ver así. Y ya están todas las preguntas. Por ejemplo, la pregunta 8 no tiene nivel de dificultad. Entonces, no, tenemos un porcentaje del 96%, ¿cierto? O, Milton. dale. Esta, la que aparece sombreadita, ¿es la respuesta correcta? Ujú. Ok. En ello es importante varias cosas que quisiera analizar con ustedes. Voy a pedirles el favor de que ustedes tomen nota para hacer un ejercicio de comprensión. Tomen nota de la primera pregunta, por favor. ¿Listo? No, perdón. Aquí es que aquí tengo el formulario. Segunda sesión, ¿qué se me hizo? Ah, Milton César, ¿los chicos se llevaron la prueba o no, no, tú no, las no. tienes? Yo no las tengo. ¿O cómo es? ¿Quién las Ya, tiene? ya, las tiene el colegio. Yo les dije, Ah, yo les dije a listo. ellos, ustedes verán si las tienen. A mí me parece que tenerlas es bueno, que los muchachos las tengan es bueno, pero si nosotros la tenemos, nosotros podemos controlar el material y circular. Yo acabo de escanear esta prueba, que esta fue la prueba que presentaron los muchachos. Entonces, es con la empresa, yo me imagino que Anderson la conoce, es con la empresa Entrenando, y estamos desarrollando el simulacro J1, que es el último que ha salido. Voy a mostrarles una pregunta, digamos, que tenga que ver, vamos a ver, una pregunta a la cual podemos identificar rápidamente. La pregunta, por ejemplo, 11. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a visualizar la pregunta 11. ¿Listo, muchachos? ¿Por qué la he escogido? Pues porque se me da la gana. No me interesa. La he escogido porque, miren los puntajes. 28, 30, 20 y 22. O sea, no hay una gran diferencia. O sea, los estudiantes, unos estudiantes marcaron bien, pero los que marcaron mal están como casi uniformemente distribuidos. Es diferente, por ejemplo, a la pregunta 8. En la pregunta 8 el 96% acertó y dos personas, en este caso creo que son dos personas, marcaron la C. Ninguno marcó la B, ni la A. Entonces uno puede decir, venga, hay que mirar a ver cuál es el error específico que están cometiendo estos muchachos aquí, porque contestan la C. En cambio, en esta pregunta especialmente uno dice, no, o sea, aquí estos 30% están bien y los otros están con fu, ¿cierto? O sea, no tienen ni idea porque hay una distribución del 60 a 70% entre las otras tres. Entonces vamos a tomarla como ejemplo, ¿listo? Entonces le pido el favor de que anoten ahí 28, 30, 20 y 22% para yo mostrarles ahora la pregunta y entonces analizar la pregunta nomás. ¿Listo? Voy a dejar de compartir. Entonces anoten ahí 28, 30, 20 y 22. Y la respuesta correcta pues es la opción B. Entonces yo voy a abrir primero que todo. Ahora al final, mis profes, yo les comparto yo les comparto, ¿dónde carajos yo estaba haciendo eso? Eh, ya. Yo les comparto este material, por supuesto. Lo estoy escaneando, todavía no he terminado, pero ya escaneé la prueba de matemáticas, que era lo importante, ¿cierto? Por este caso. ¿Listo? Ustedes no están viendo nada porque no he compartido nada. Un segundito, por favor.
Ah, sí, pero la escaneé al revés. Me pasó lo del profesor Anderson ahorita. Pero no se preocupen que aquí esto tiene para dar la vuelta, carajo. Eso no le da la vuelta, güey, madre. No, ya cuando me di cuenta que estaba escaneando, güey, madre, hice la embarre. Pero bueno, listo. Aquí tenemos entonces, este material yo ahora se lo envío, se lo comparto. Si quieren ustedes las otras pruebas de las otras áreas, también se las comparto. Yo pienso que no tiene que ser, digamos, muy libre en este tipo de ejercicio. A hacer esto. Yo en mis clases hago esto, mis profes, con eso de chismoseo. Copio esa pregunta, copio el gráfico sobre lo que vamos a hablar. Y entonces, aquí en el computador, abro una pantalla de una cosa, una herramienta de dibujo que se llama el Paint, ¿cierto? Entonces vamos a ver, cómo carajo es. Aquí voy a abrir esto y comparto el Paint. Listo, entonces voy a colocar esto acá y pego la figura. Y me quedó muy grande, porque la reducimos. Bueno, aquí tenemos la pregunta número 11. Entonces, eh, normalmente lo más fácil que se puede hacer con una pregunta de pruebas eh, es encontrar el componente, ¿cierto? Determinar si es de álgebra y cálculo, si es de geometría o si es estadístico. Normalmente esos componentes en la prueba saber de quinto, de tercero, quinto y noveno, o en la prueba avancemos de cuarto, sexto y octavo, se llaman, el primer componente se llama numérico variacional, no se llama álgebra y cálculo, sino numérico variacional, el segundo se llama geométrico métrico y el tercero se llama aleatorio. Pero nosotros después debemos de entender que hace unos años el IFES hizo como una especie de linealización desde la prueba saber grado tercero hasta la prueba a las pruebas Saber Pro que se hacen en la universidad, ¿no? De carácter obviamente creciente. Allí tenemos entonces esta pregunta. En esta pregunta se indaga, ¿cierto?, acerca de un tema que nosotros conocemos muy bien, que es el tema de funciones. Y obviamente pertenece a ese componente numérico variacional o llamado también en la prueba, en la guía álgebra y cálculo. Este tipo de preguntas, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿será que tiene que identificar? ¿Será que tiene que formular? Perdón. ¿Formular y resolver? ¿O será que tiene que argumentar? Y en ese proceso, en esa discusión, mientras uno va ganando claridad mental, uno mismo se va como autocapacitando. Yo no me considero experto en competencia ni nada menos, pero creo que uno sí puede utilizar eh, la situación problema para indagar acerca de los temas, para no hacer una clase sobre temas, sino una clase que desarrolla aprendizajes. En este caso, pues, será que el estudiante determine qué cosas se mantienen fijas y qué cosas cambian con el tiempo o con respecto a una variable, ¿no? En este caso, pues, es el tiempo, pero puede ser otra variable dependiendo de lo que estemos relacionando. Ese tipo de circunstancias nos van a ayudar entonces a poder, digamos, orientar las clases y creo que el profe Anderson, yo no le he pasado, y no sé si el profe Eliezer también le ha pasado, eh, creo que deberíamos tener como un repositorio común del comité de matemáticas, en el cual, por ejemplo, cada uno de nosotros suba las guías, que las compartamos entre nosotros. Es decir, yo comparto todas las que hice el año pasado de grado séptimo y las que tengo de grado sexto, o sea, ahí están, ¿cierto? Como un repositorio en el cual todos podemos ir y sacar y extraer y modificar y usarlas eh, con el pleno ejercicio de la autonomía para el desarrollo de nuestras clases, porque hay muchas, o sea, el diseño de las guías, el diseño metodológico y el diseño logístico, o sea, de colocar el gráfico, colocar, eso se demora uno, ¿no es cierto? En la parte de la edición. A mí me toma bastante tiempo porque yo quiero que la guía se vea bien bonita y entonces busco unos dibujos, colores, bueno, etcétera. Entonces, si tenemos ese repositorio, ese lugar donde podemos ir y decir, bueno, vamos a ver, yo estoy trabajando
por ejemplo, lo que quiero trabajar es el aprendizaje sobre, ahorita estamos sobre la geometría, ¿no? Entonces, dice, bueno, ¿cómo hago yo para abordar el contenido geométrico? ¿Sí? ¿Y qué competencia vamos a hacer? En la programación estamos trabajando la competencia de comunicación, representación y modelación, que es cómo comunicar esos. Entonces, para eso hay que tener unas bases, bueno, etcétera, etcétera. Cada uno va modelando esto. Entonces, sería, pues es una sugerencia que yo les hago, que sería compartir ese material, y porque un repositorio, pues en este caso puede ser un Drive, pues porque allí de manera asincrónica, cada quien puede subir sus materiales, y cuando alguien lo necesite, pues simplemente accede a ese Drive y lo saca, coloca lo que desee, ¿cierto? Entonces, eh, el análisis de la pregunta es una excusa para lograr el aprendizaje. Yo creo que Carolina tiene un reto, y todos los profesores, digamos, porque es que Carolina tiene que resolver, y nosotros estamos aquí para ayudarle con las sugerencias que podamos dar. Es, tiene que resolver cómo hacer para mejorar los desempeños de esas competencias y de esos componentes. ¿A qué le va a apostar? Porque si hacemos una prueba, yo estoy proponiendo otra prueba para finales de mayo, los primeros días de junio. Y la idea pues es que si uno hace una nueva prueba, pues debe haber mejorado alguna cosa. Entonces, creo que el reto para Carolina en este momento, porque le toca por accidente, es cómo llevar a esos muchachos de los puntajes que tienen a unos mejores aprendizajes que le den unos mejores puntajes. Entonces, desde ese punto de vista, Carolina puede tomar pues todas las preguntas. Yo tengo pues todo el material disponible y me gustaría que lo pudiéramos circular, porque yo sé que lo que uno no sabe, el otro lo sabe o tiene otra metodología y le aporta a uno. Incluso, por ejemplo, yo he utilizado, porque lo hago, preguntas o situaciones, más bien, no preguntas en sí, sino situaciones de las preguntas, de 11, y las pongo en octavo. Pongo la situación y la adapto, o sea, le hacemos la adaptación curricular necesaria y va uno preparando al muchacho en competencias. Y bueno, yo quiero que interpreten. Por ejemplo, si uno quisiera trabajar aquí las tres competencias, uno diría, bueno, modele esto, ¿sí? ¿Cómo lo modelamos? Nunca me han llamado a este número. Yo tengo teléfono tan raro que me llaman. Bueno, esto, por ejemplo, la representación, ¿no? ¿Cómo se grafica eso? ¿Qué significa eso? Y el razonamiento y la argumentación. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir cada una de las variables que aparece ahí? Bueno, ahora sí resolvamos problemas para poderlo incrustar dentro de cada una de las competencias y que puedas desarrollar unas clases en las cuales los muchachos aprendan realmente. Porque si se desarrollan unas clases donde solamente coloca uno preguntas y las responde, pues el aprendizaje no va a llegar así, ¿sí? Va a ser muy poco, que los muchachos no van a aprender. Muchos estudiantes, sobre todo en los predigos, se aprenden son las preguntas y las respuestas. Y ya. Y la idea no es esa. La idea es que ante cualquier situación, problema, el muchacho despliegue sus competencias, sus procesos mentales y pueda responder a ella de manera eficaz. Entonces, dicho eso, mis profes, lo que, lo que yo pretendo y lo que quiero es que a través de esta reunión de comité de área surja un plan de mejoramiento, que colaboremos con Carolina, porque le corresponde a Carolina, pero que colaboremos con Eliezer y que colaboremos, digamos que Carolina es lo que hay que solucionar ya, pero si nosotros empezamos a trabajar competencias desde grado sexto, ¿sí? Muy seguramente cuando Anderson, ¿sí? Dentro de 6 años, llegue a 11, pues los muchachos ya están hablando de competencias, ¿cierto? Trabajando procesos mentales, hablando de ellos sin ningún problema. Entonces la idea es, ¿qué podemos hacer para que los puntajes de los muchachos sean mejores? Pues que aprendan más eficazmente. Bueno, ¿cómo hacemos eso y qué sugerencias pueden salir desde el grupo para apoyar el trabajo de todos
especialmente el trabajo de Carolina. Esa es toda la excusa y eso es todo lo que hay por decir allí al respecto y a continuación haré silencio. Esto, bueno, Milton César, sí me parecería pues muy bueno que me compartiera la prueba para poder pues mirarla también con los chicos de nuevo y hacer pues el ejercicio pues que se pretende mirar, o sea, lo que estamos haciendo, ¿no? Mirar cada una de las opciones de respuesta que hay y pues cuál es la razón por la cual han escogido esa opción de respuesta. Muchas veces ellos a uno le dicen, no sé, y es casi siempre, no se toman el tiempo para poder desarrollar el ejercicio, sino que sencillamente, mmm, como por mayor afinidad, señalan la respuesta, no sé. O O sea, sea, no tienen una justificación para poder decir, escogí esta porque no está la explicación. Eh, sí me parece chévere que ellos volvieran a presentar la prueba, que se haga de nuevo el simulacro. La prueba de ellos, prueba está para cuándo, Milton, la prueba de eh, IFES la prueba dice ya está para agosto. para agosto. Sí. Listo. Yo quisiera hacerles una pregunta y quisiera una respuesta particular de cada uno de ustedes. ¿Por qué creen que esta pregunta, ahora sí recuérdame los números, por favor, los números que les dije, ¿cuáles eran? A, a 28. 28, Ujú. 28, B 30, 30, 30, 32 y C 30. 20, 20, la otra a 20. 32 sí es 20 y y 22. 22. Ujú. Bueno, ¿por qué creen ustedes que hay esa distribución porcentual? Yo no tengo la respuesta, ¿sí? Lo que quiero es, yo tengo una hipótesis, ¿sí? De por qué sucedió por qué hay tanta heterogeneidad y tan bien dispersada, ¿cierto? Están más o menos bien dispersada. ¿Qué consideran ustedes que hay en la pregunta, por ejemplo? Porque Caro está diciendo, sí, ellos dicen que no les quedó mucho tiempo y eso es cierto, pero metámonos un poquito en la mente del estudiante. ¿Por qué creeríamos nosotros que esas respuestas se dieron en esos porcentajes? Bueno, profe, divagando un poco en lo que usted nos invita a hacer el ejercicio, es claramente un factor distractor el cartel, ya puntualmente hablando de la estructura de la prueba. Entonces aparecen cierta cantidad de dinero en escritura. Entonces simplemente ese es un factor primero. Tienen en cuenta que va a haber una expresión con esos dos valores y pueden ir directamente a su suma directa, ¿cierto? Entonces pueden llegar a concluir que mínimamente para poder ir a una hora de internet pueden llevar 3.000 pesos. Entonces partiendo desde ahí, ya ellos se pueden situar contextualmente pues, en una situación que los puede acercar a una realidad o los puede direccionar a que cometan un error puntual ya en la estructuración pues, del esquema mental para la situación. Ese es mi aporte, profe. Listo, gracias, profe Anderson. Caro, ¿qué piensa? Bueno, ahí yo mirando y pues la pregunta, ¿no? Dice, suponiendo que el cliente consume al menos de una hora. De pronto ahí también habría como una confusión en si es una hora, es menos de una hora, es más de una hora. Yo creo que ahí es donde Mm. podría aparecer algo de O sea, desde lo confusión, lingüístico, de, desde la Comprensión comprensión. lectora, sí. Ajá, plantear ajá. Sí, muy bien. ¿Y el profe Eliezer qué nos dice? Yo básicamente me ubiqué fue en la cuestión del manejo de función. Ah, claro Eh, que sí. sí, sí. Sí, sí, por supuesto. Entonces, en ese caso, entonces uno diría, no, pues, ¿cierto? F de X, ¿cierto? F de X, por el lado de... yo quiero que ustedes, a medida que yo vaya conversando, ustedes se den cuenta de que los aportes que cada uno de nosotros hacemos están hechos desde
desde diferentes lugares, ¿sí? Cada uno tiene una manera distinta de ver el problema y también compartida, porque tenemos la fortaleza que tenemos la disciplina matemática. Entonces nos podemos comprender, pero aún así tenemos diferentes visiones. Ahora que tenemos ya 4 visiones, ¿sí? Ya les expongo la mía. 4 visiones, pues es mucho más enriquecedora, porque eso aumenta la visión que uno tiene, ¿cierto? O sea, tenemos 4 visores de una situación y eso enriquece, por supuesto. Y yo siempre soy el más agradecido cuando comparto información y cuando se hace de esta manera, porque uno aprende muchísimo del otro compañero. Uno dice, claro, tienes razón, yo no le había puesto cuidado a esta vaina. Yo estoy en muy buena línea con lo que con lo que dicen ustedes, todo. Sin embargo, hay una cosa que yo he detectado y es que, de acuerdo a las investigaciones, el cerebro se concentra el 50% en lo visual. Y allí, digamos, me uno a lo que dice el profesor Anderson. Entonces, hacen una asociación visual, ¿cierto? Entre el 2000 que aparece aquí, el 2000 que aparece aquí, el 2000 que aparece aquí, el 2000 que aparece aquí. Y entre el 1000 que aparece aquí, que aparece aquí, que aparece aquí. Entonces, yo pienso que lo primero que le plantea al muchacho es que visualmente no tiene una respuesta. ¿Sí? Si alguna de esas opciones no tuviera el 1000, sino que apareciera 100, ya para el muchacho esa la descarta. ¿Sí? Porque por asociación visual, ¿sí? No mental, sino visual, no matemática, perdón, sino visual, no, ese no cumple con ese requisito. Y luego entro a la parte que nos menciona el profe Eliezer, que es la parte de la función. Claro, si yo conozco que hay algo que es fijo y que algo que cambia, entonces obviamente diría, esta es una función y debe tener la forma, ¿cierto? Uno habla de la forma como esta. Listo. Entonces el muchacho sabe reconocer funciones. Mi respuesta para mí es que no lo sabe. El muchacho no sabe qué carajo es una función constante, una función escalonada, una función lineal, una función cuadrática, no tiene ni idea, ¿cierto? Entonces no sabe reconocer, y como no sabe reconocerla, pues mucho menos le va a poder tomar la foto, es decir, marcar bien. Y por último, un elemento supremamente importante, todos lo son, pero cada uno desde su propia óptica, es el que menciona Carolina, y es la comprensión. Resulta que las pruebas están en un lenguaje, digamos, universal, con muchas comillas. O sea, las diseñan, las pilotean, a ver si los estudiantes aprenden. Una pregunta, por ejemplo, para trabajar en el IFE, una pregunta tiene como 5 filtros de profesionales en educación matemática, para poder que salga a la luz, o sea, para poder que salga una prueba. Entonces, uno se da cuenta que los muchachos tienen poco bagaje para comunicarse. Entonces dice, ¿cuál de las siguientes expresiones? ¿Cuál le quedaba esto? La primera palabra que aparece allí, expresiones, ellos normalmente no relacionan expresión con función. Nosotros sabemos que sí, que una expresión es una ecuación, que una expresión es una notación matemática, en este caso, ¿cierto? Que una expresión es una igualdad. Todo eso son expresiones matemáticas, pero ellos no manejan eso. Dice, muestra correctamente el valor total por pagar, suponiendo. Entonces viene esto, que es el problema que nosotros tenemos que trabajar, que a mí me gusta trabajarlo sin las opciones de respuesta, que es el problema fundamental y con el cual creo que es mi recomendación para Carolina es esta. Trabajar con la conjetura. Conjetura. ¿Qué es trabajar con la conjetura para mí? Significa que, dado esta situación, ¿qué sucedería si cambio esto? ¿Qué sucedería si se compra más productos? ¿Qué sucedería si baja el precio? ¿Qué sucedería si tal cosa? Trabajar con la conjetura. Para eso, mi aporte sería, claro, toma la situación y explótala, ¿sí? Cámbiala a situaciones por ejemplo, del café, del precio del café. Cambia las situaciones de frutas, de verduras, del dólar, del cambio, o sea, son situaciones de cambio. Y luego viene una circunstancia que es la circunstancia de la lectura, que es que el cliente consume al menos 1 hora. Y Caro me hace consciente de eso y te agradezco mucho. Claro, esa parte es fundamental porque el muchacho no entiende esa vaina.
Al menos, ¿qué es al menos? Recordemos que normalmente ese tipo de expresiones la encontramos cuando tenemos problemas de probabilidad, ¿no? Que al menos salga un 6, que al menos dos estudiantes sean mujeres, En, ¿cierto? En la condicionalidad, cuando estamos trabajando en operaciones con conjuntos. en operaciones con conjuntos. Y es que las operaciones con conjuntos, ustedes saben que el teorema de Bayes está soportado en eso, precisamente. Y la representación de los diagramas de Venn es lo que permite la visualización de esas probabilidades compartidas, ¿cierto? O excluyentes, o mutuamente excluyentes. Pero bueno, ese es un lenguaje que nosotros manejamos, pero que obviamente lo vemos allí en cuanto a falta de manejo y experticia de los muchachos en la comunicación matemática. Entonces, hay muchas cosas por qué trabajar y solamente Carolina decidirá a la larga, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo carajo me salgo de este problema? ¿Yo qué? A mí me pasa lo que me pasa cuando veo a los niños, a las familias, yo creo que a Eliezer también le pasa. A Carolina y Anderson no, de pronto no le pasa mucho, pero yo creo que a Eliezer a mí sí. Cuando yo veo una familia eh, con un bebé de 2 años haciéndole un berrinche, yo me río, ¿sí? Porque mis hijas están de 20 años para arriba. Entonces, en cambio, ustedes no. Entonces, yo me río porque digo, uy, hijo de madre, les toca esa vuelta. Entonces, pero es una risa compartida, Caro. O sea, yo estoy para colaborarte, yo sé que Eliezer y Anderson también. Y los he convocado porque hemos empezado, gracias a la pandemia, hay que decirlo, a compartir material, a compartir las formas de hacer las cosas y, y cuatro cabezas, en este caso, piensan más que una y nos podemos apoyar en ese sentido de tal manera que no nos sintamos solos en el desarrollo de, de- de los retos, ¿no? De los desafíos que tenemos, que sintamos el área como propia, o sea, ese resultado que sacan los muchachos es nuestro, no es de Carolina, no es de los estudiantes, es de la institución y específicamente del área de matemáticas. Y si nosotros a través del trabajo que hacemos podemos contribuir a otras áreas, por supuesto que sí, la idea es el mejoramiento de todos los estudiantes para beneficio de ellos mismos, no para ser mejor que el San Juan Bosco, ¿no? Porque a veces esa es como la eterna pelea, ¿no? ¿Quién es mejor? ¿Quién es peor? A mí eso me importa un culo. A mí me importa que a los muchachos les vaya bien. Si nos va mejor que el Bosco, ok, bacano, pero es como un derivado, no es la principal premisa. Entonces, yo les voy a compartir, mis profes, bueno, y además les voy a compartir, yo me tomé dos trabajos. Uno, eh, dada pues por la experiencia de trabajo en el pre-IFES, yo le saqué respuestas, le saqué fotocopia a la respuesta, a las hojas de respuesta de los muchachos, con el fin de que ellos las tuvieran en la mano, ¿sí? Porque no es lo mismo que me digan el 30% contestó bien, sino quiénes. O sea, vamos a cualificar ese resultado, ¿de quiénes? ¿Sí? Y este 28% venga ustedes, huevones, ¿qué fue lo que ustedes hicieron? ¿Y ustedes por qué? ¿Pero quién fue? Porque allá dicen, no, yo contesté está bien, yo contesté está bien, no sé qué. En cambio, yo tengo las hojas de respuesta, Carolina, para que ellos las tengan. Y es necesario que ellos las tengan porque como vienen de todas las áreas, ¿cierto? Entonces, pues ahí las pueden utilizar con las demás áreas. Y también tengo Profe, el archivo personal de cada uno, de cada estudiante, con las respuestas que dio en Excel. Entonces voy a compartirles la prueba, voy a compartirles las respuestas de los estudiantes y voy a compartirles la guía de orientación 2021-1 y les comparto la prueba que está en el 2000 pilotada en el IFES y les comparto el análisis de las preguntas que da el IFES. ¿Listo? Para que ustedes tengan todo eso para su propio trabajo. ¿Listo? Ahora sí, profe Eliezer, qué pena. Ya. profe, discúlpeme, la reunión sigue otra hora. No, porque tenemos clase. El tiempo, es que como, lo que pasa es que ahorita perdemos clases, sí, entonces para si vamos a continuar para decirle a los estudiantes que cancelado. Listo, Sí. seguimos, ¿no es cierto? Yo creo Listo, que, entonces, gracias, profe, era eso. sí, yo creo que podemos seguir. Tenemos Sí, listo, el profe. aval, por lo menos otros minutos
Mientras, Sí, ¿sí? señor. Mientras como que dejamos organizada la cosa. Entonces, eh, ¿qué piensan ustedes de lo que hemos dicho? Yo he dicho muchas cosas y una es pues que nos juntemos todos a colaborarnos. La segunda es que pues que desde lo práctico, bueno, busquemos un lugar donde podamos montar la información de matemáticas para nosotros, que circule el conocimiento, que si hay algo que Eliezer haya hecho y que a mí me sirva, yo lo pueda utilizar. O sea, por mi parte no hay ningún problema de que, por ejemplo, yo tengo las guías de sexto, el profesor Eliezer también las tiene, yo tengo las de séptimo, tengo las guías de 11 de matemática, tengo material que podemos tener allí para usar en beneficio de los estudiantes, ¿cierto? Y pues no sé, ¿qué mencionan ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Yo por mi parte tengo clase ahorita a las 11 con 11, a las 11 con 11, entonces voy a decirles a los muchachos que nos encontremos por ahí a las 11:15 para la clase y en estos 10 minuticos cerramos y posteriormente les envío los archivos, pero me gustaría escuchar así como unas conclusiones generales de lo que piensan ustedes. ¿Qué dicen? ¿Qué hacemos? ¿Qué proponen? ¿Qué podemos resolucionar? Bueno, pues yo por el chat le acabo de escribir pues, a todos visiblemente, pero un mensaje dirigido más que todo a la profe Caro. Perdón, la profe Carolina, perdonen la confianza, profe. No, aplicar el modelo ABP yo creo que es de buena utilidad pues en estos momentos, ¿no? que estamos viviendo, pero obviamente contextualizados, partiendo de su entorno. Yo creo que me apunto a renombrar o recontextualizar de pronto esas situaciones para los chicos. Me copio con la idea del profe de situarlos con el café, con el transporte público, el pasaje de Palermo a Neiva, el incremento que normalmente se les hace. Bueno, eso en mi humilde opinión, y obviamente tratando de llevarlos a ellos a que esto sea aplicable, este tipo de ejercicios a un estilo prueba de saber, obviamente buscando la intencionalidad. Entonces, yo creo que este ejercicio es enriquecedor, obviamente, pues yo lo veo desde el momento de cuando fui estudiante hace ya un tiempo prudente y lo veo en esta faceta ahora como del otro lado de la pantalla y trato de situarme en esas condiciones, decir, bueno, yo ¿por qué no recibí esa postura en su momento, esa forma de presentarlo? ¿Cómo me hubiera gustado pues recibirlo? ¿Cómo me hubiera parecido más fácil entenderlo? Entonces, esa es mi aporte y espero que pues, les sirva en especial a todos los chicos y a la profe Caro, que es la que está a cargo con los estudiantes ya, a esta hora. Gracias, profe. Profe Eliezer, ¿qué comenta? Yo, pues, como siempre, en este tipo de reuniones, cuando hay estas inquietudes, pues siempre estoy de acuerdo que las cosas que se buscan mejorar para también darle una mejor calidad de trabajo a los estudiantes, pues siempre son bienvenidas para mí y siempre dispuesto a aportar mi granito de arena y también a aprender, a pesar de que pues yo pienso que yo debo prepararme como los gallos viejos, ¿no? Las gallinas viejas, ya, así sea para hasta el momento en que diga, hasta aquí voy. Entonces, por eso no me rindo, por así sean dificultades fuertes, pero siempre estoy ahí presente y dispuesto a colaborar en lo que esté a mi alcance. Muchas gracias, profe, por la metáfora. Es muy interesante. Y entonces, yo le propongo a Carolina, digamos que, que es la que tiene que poner a bailar el trompo. Es que, mira, yo voy a ser muy honesto, porque no, es que cuando uno está en esa posición de grado 11, es así, si usted le va mal, ahí está todo el mundo para darle, sí, en la cabeza. Y si usted le va bien, si acaso por ahí uno o dos se lo reconoce, ¿sí? Y yo digo, bueno, pues asumamos todos, ¿sí? Asumamos todos el madrazo o la felicitación, ¿cierto? Hagámoslo por lo menos desde el comité de matemáticas.
vamos a ir trabajando en esa medida. Es el propósito de nuestro, trabajar en competencias. Y, y en la medida en que cada vez lo hagamos, empieza uno a jugar un poco más con la competencia, a jugar un poco más con las situaciones. Y una forma es la que menciona el profesor Anderson, que es cambiar esas situaciones, esas circunstancias. Cuando con el profesor Eliezer y con la profesora Carolina, que ya hemos tenido la experiencia de trabajar y de diseñar guías, pues uno se da cuenta cómo puede utilizar una situación para desarrollar una competencia u otra, ¿sí? Y para eso les envío, entonces voy a hacer eso, para eso les voy a enviar los documentos. Entonces voy a compartirles en el Drive esos documentos iniciales, esos que les mencioné. Entonces yo creo el Drive y les doy el acceso a sus Mercedes para que entren allí y revisen lo que les parezca y sepan lo siguiente, eso sí les hago una claridad. Hay, hay todavía falta algo por organizar que el ICFES no ha hecho, y es que si uno mira las competencias en 11 y los componentes en 11 tienen un nombre diferente. Si mira las competencias en 3, 5, 9, son un poco diferentes, pero a la larga son las mismas. Entonces, nosotros tenemos que establecer esos puentes. ¿Para qué? Para que el profe Anderson, por ejemplo, pueda revisar las pruebas de grado quinto y decir, ah, listo, lo que yo voy a apuntarle le estoy trabajando es el componente, perdón, el componente numérico en la competencia tal. Ya ese trabajo, profe Anderson, está realizado. ¿Sí? Ya hay una buena base de datos, una excelente base de datos, tal vez con unas 9 por 50, 450 preguntas, ¿sí? Que le indican a usted cuál es la competencia y cuál es el componente, para que las transforme. Y con el profesor Eliezer hemos tenido la oportunidad de tomar y transformar diversas situaciones matemáticas para desarrollar el aprendizaje que queremos desarrollar. Y entonces, para eso nos sirve mucho la matriz de referencia que nos da el IFES, que es la que nos pone los aprendizajes y las evidencias de aprendizaje. Es decir, cómo podemos evidenciar que un muchacho, por ejemplo, yo estoy viendo, voy a empezar a ver como, digamos, los diferentes tipos de movimientos en el plan, en el grado octavo. Entonces, para ello tengo que ubicarme en el plano cartesiano, entonces tiene que representárselo. Entonces, ¿cómo hago para saber si un muchacho se ubica o no se ubica bien, o si puede hacer una traslación o no puede hacer una traslación? Entonces, esas evidencias de aprendizaje son importantes y vienen allí diseñadas. Entonces, yo voy a construir ese drive para que ustedes lo miren y habíamos quedado, ¿cierto? Que nos íbamos a reunir periódicamente. Yo les propongo que nos lleguemos a un acuerdo, por lo menos una hora diaria. Tenemos reunión el próximo martes, ¿cierto? En el horario de ustedes está. Sí, en el horario aparece una hora de reunión. Es el martes a la quinta hora. Martes a Exacto. las 11. Eso, entonces el martes a las 11. Que el martes, no, Sí, el martes a las 11. el martes a las 11, sí. Eso, entonces el martes a las 11 nos encontramos. Yo me comprometo a montar el drive hoy. ¿Sí? Más ratico lo monto, que después de la clase de física. Y les comparto la información para que la vayan revisando. Y entonces el próximo martes hablamos de eso. Decirles que yo también invité al profesor Gustavo, por supuesto, me dijo que estaba en una reunión, en un parcial, fue la cosa. Entonces me dijo que tenía algo también para contarnos en la reunión de área relacionado con algo de la alternancia. Entonces, bueno, ustedes saben que mi inclinación siempre es un poco más por lo académico, pero podemos utilizar la reunión también para eso. Entonces nos encontramos el próximo martes, mi profe. Yo les agradezco que me hayan escuchado y entonces les envío la información y con el profe voy a subir allí una información, profe Anderson, y de una vez la información de los talleres que yo tenga, todo lo de los grados, mejor dicho. Todo lo que yo tenga, yo lo subo allí y los invitaré a que suban a ese drive toda la información que ustedes tienen para que, no, para que el conocimiento circule entre nosotros cuatro. Listo, ok. Listo. Eso, Milton, si tú me pudieras compartir, no, bueno, no sé si lo tengas ya o yo puedo ir al colegio y solicitar una cartillita de la prueba que presentaron los de 11, aunque sea, para... ¿Se cortó el sonido? Pues si quieres te envío los escaneados.
¿Tú los tienes ya las de 11? No lo he terminado de escanear, pero yo lo termino más rato. Pero ya el de matemáticas está listo. Si quieres te envío ese de una. Ah, sí, 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 sí me puedes colaborar, por lo menos con los de 11, como para ir mirando Por eso, este fin de semana organizar y la otra semana que tengo clase con ellos, entonces entre las clases pues ir mirando por lo menos pregunta por pregunta o no sé, ir analizando cada uno de, listo. Entonces haciendo el yo te ejercicio. envío particularmente de una vez el de matemáticas. Que ese sí ya Listo, está ok. listo. Bueno, Ah, bueno, listo, listo, bueno. listo. Listo. A mí también, si me puede hacer el favor, cualquier material o todo lo que tenga me sirve Sí, sí, sí. para... Sí, claro que sí, mi profe. Para eso, Bueno, pues es que digo lo de la creación del Drive para que podamos acceder a él todo sin ningún problema. Profes, yo al profe Milton que lo vio ahorita utilizando el Pine me hizo acordar el año pasado que me tocó también usarlo. Yo los invito a que revisen una aplicación descargable para el computador que se llama OpenBoard. Funciona exactamente igual y es mucho más práctica Tiene más herramientas. y sí, inclusive puedes editar ahí, entonces ya se evita uno, por ejemplo, lo de estar escribiendo a mano alzada con el Py, que es completamente difícil. Pero también lo puedes hacer en el OpenBoard y yo creo que les va a ser muy útil para que de pronto la revise la profe Carolina, el profe Milton, el profesor Eliezer. Listo. Claro que sí. Claro, ya la anoté. De Y con una, de ese una. mismo pueden hacer las grabaciones de los videos para que les queden ahí. Entonces, yo creo que les puede ser útil. Ah, bueno, profe, te agradezco mucho. Muchas gracias. Sí, Muchísimas muchas gracias, mi gracias. profe. Bueno, mando un abrazo y Listo, entonces nos encontramos el martes, ¿listo? listo, ok. Ya te envío eso, listo. Chao. Carolina. Pues, hasta luego, Listo, compañeros, que estén muchas muy bien. gracias. Hasta Listo, luego. chao. Chao. Chao, que tengan buen Chao. día. Feliz fin de semana. Igualmente para todos.